Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy día, correspondiente a la unidad didáctica de estadística, y el tema que presentamos hoy día es, valga la redundancia, presentación de datos. El índice de contenidos está formado por 1. Organización y presentación de datos. 2. Tabla de distribución de frecuencias. 3. Descripción e interpretación de tablas de frecuencias y ejercicio de aplicación. Luego, empezamos con organización y presentación de datos. ¿Qué es organización y presentación de datos? Tenemos como concepto lo siguiente, que es la recopilación de datos con fines estadísticos, quiere decir, para poderlos procesar, pudiendo encontrarse en su forma natural o empírica, es decir, informaciones de primera mano, y otras que pueden encontrarse ya organizadas en tablas, cuadros y gráficos que son llamados fuentes secundarias, han sido realizados por otros investigadores o archivados por instituciones que guardan eh, ciertas informaciones. Entonces, considerando también en estos tipos de datos un desorden, tal vez, están desordenados, están incompletos, y sin embargo nos va a servir como base inicial para el trabajo de investigación que tengamos que realizar. El objetivo de la presentación y organización de datos. Los objetivos son: 1. Clasificar y ordenar y presentar adecuadamente la cantidad de datos registrados en formularios. También permite conocer y analizar características y comportamientos de una población. 3. Facilita comprender, describir, realizar el análisis estadístico e interpretar las características de los sujetos o elementos de una población. Permite obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Esto quiere decir que teniendo los datos ordenados ya podemos empezar a trabajar representándolos, como en este caso, en las tablas de distribución de frecuencias, una de las formas de presentar. Y ahora nos preguntaremos, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias es una matriz formada por filas y columnas, donde se presentan ordenadamente los datos estadísticos clasificados de acuerdo a un criterio específico según tipos de variables. En estos casos, en este preciso momento, indicamos en este cuadro una variable de tipo cualitativo. ¿Por qué decimos de tipo cualitativo? Porque debajo de la variable encontramos palabras con las que se han expresado, ¿no? Y estas palabras de rubio, negro, castaño, verde se refiere al color de los cabellos que se han pintado en el spa. Estas son las categorías. Y las frecuencias, las veces que se repiten esos datos. De rubio se repitió 8 veces, negro 10, castaño 5, verde 2. Y sumamos la frecuencia, nos va a dar la muestra que se han trabajado. Y luego la frecuencia relativa es la relación entre la frecuencia absoluta y la muestra. La frecuencia absoluta es 8. Dividiremos entre la muestra y el resultado es la frecuencia relativa. En otras palabras, cada uno de estos valores hay que dividirlo con el valor total, en este caso 25. 8 entre 25, este resultado 10 entre 25, 0,4, y así sucesivamente. Cuando sumamos esta columna debe salir solamente 1. Y luego acá tenemos la frecuencia porcentual que está expresado en porcentaje. Vale multiplicar la frecuencia relativa por 100 y estamos obteniendo la frecuencia porcentual. Y esta frecuencia que acabamos de hablar son frecuencias simples, son 3 frecuencias simples y 3 frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada se obtiene
copiando este primer número del valor absoluto aquí y copiamos, ponemos 8. A esta cantidad le sumamos 10 y ponemos debajo de la frecuencia absoluta acumulada y luego a este valor le sumaremos el siguiente valor de la frecuencia absoluta y ponemos en la frecuencia acumulada y al finalizar encontraremos de que la suma total debe coincidir con la muestra, en este caso que es 25. Y la frecuencia relativa igual, trasladamos este valor de la frecuencia relativa simple a la primera fila de la frecuencia relativa acumulada. Y luego iremos sumando a esta cantidad el siguiente valor de la frecuencia relativa simple y lo trasladamos acá a la frecuencia acumulada. Nuevamente a este valor le sumamos este valor de la frecuencia relativa simple y ponemos en la celda de la frecuencia acumulada esa suma. Y cuando realizamos la última operación debe salir como resultado 1. Y así sucesivamente. Y para el porcentaje lo multiplicamos por 100 a este valor de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, de esa manera se ha obtenido esa tabla de distribución de frecuencias. Sin embargo, también no olvidemos que esas tablas de frecuencia tienen sus partes que debemos indicar. Es importante indicar, por ejemplo, el título. El título, primero, acá, el número del cuadro. Número de cuadro, número 1, por decir. El título viene acá, título, el año que se estudió. Luego, el encabezado, que es esta fila de plomo. Ahí está el nombre de la variable y de las frecuencias, todas las frecuencias que se estudian. Y estas son las categorías. Y luego también, si hay alguna anotación que hacer, se pone un asterisco y se pone esa anotación muy corta y a eso se le llama nota de pie. Y además, acá la fuente, de dónde hemos obtenido la información. En este caso se ha obtenido de los registros de matrícula de la institución y por tanto, eso se llama fuente, siempre debemos indicar. Entonces, ya conocemos las partes de las tablas. También debemos entender que también se representan a través de gráficos, así como se representa la tabla, también podemos representar los gráficos llamados también histogramas. Estos son los gráficos. Para eso debemos conocer que primero ponemos las coordenadas cartesianas vertical y horizontal, llamadas eje horizontal primario. Y luego ponemos los valores de la variable con sus respectivas categorías. Entonces, este es el título del eje horizontal, es decir, la variable. Variable es deporte favorito y sus categorías fútbol, baloncesto, vóley, atletismo y otros. Y acá su leyenda, aquí al costado derecho, la leyenda. Entonces, así hemos terminado de conocer las partes de la tabla de los gráficos. Luego tenemos que elaborar tabla de distribución de frecuencias. Debemos elaborar las tablas de distribución de frecuencias. Para eso nos dan un problema y sus características que puede estar en tablas, en este caso en cuadritos, como datos, y nos piden las siguientes preguntas. Nos dicen, realice el análisis estadístico, elabore la tabla de distribución de frecuencias. Y además nos pueden preguntar que elaboremos el gráfico. Y entonces, cuando nos dicen, haga el análisis estadístico, nos están diciendo que reconozcamos, identifiquemos la población. En este caso, se han hecho estudios entre las familias del distrito de Breña sobre su nivel socioeconómico. ¿Qué se quiere estudiar? La variable es el nivel socioeconómico. Se hizo una encuesta a 20 familias, entonces esto es la muestra. La unidad de análisis es cada familia. Y la variable, como decíamos, es el nivel socioeconómico. El tipo de variable cualitativa. La escala de medición es ordinal, porque hemos dicho bajo, medio, alto. Las categorías bajo, medio, alto. Tipo de estadística es una estadística descriptiva. Eso corresponde al análisis estadístico.
Aquí entonces ya podemos sacar su tabla de distribución de frecuencias como habíamos indicado en el problema anterior. Y entonces podemos ya hacer ejercicios que a continuación se indica. Ahí vamos dejando esas preguntas para que puedan contestar. Y acá estos cuadros contienen variables que se expresan a través de palabras. Ahí tenemos el cuadro, su interpretación, sus gráficos, este es el gráfico porcentual, y su leyenda. Luego tenemos el gráfico circular. Un gráfico circular, como su nombre lo indica, son áreas que se representan en un círculo. Para eso es importante recordar el área, cómo se va a hallar el área. Si nosotros conocemos ya que esto es la variable, esto es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, hasta allí yo recuerdo o lo corto esta parte, lo necesario, y lo que necesito representar es el área va a ser igual la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados que tiene esa torta, todo el grado de 360. Entonces aquí me están saliendo grados, pero en el momento de representarlo no interesa poner estos grados. Lo que más nos interesa es poner estos porcentajes. Por ejemplo, acá, derecho, 35%. Acá esta parte, los grados nos indican los tamaños de torta que vamos a cortar, si se quiere decir así. Grande, más pequeño, etcétera. Son referenciales, pero sí es importante que pongan los porcentajes, expresados en porcentaje. A continuación, podemos dejar algunos ejercicios para que puedan practicar con la misma, con la misma metodología que estamos enseñando. Acá tienen ejercicios para que puedan irse ejercitando poco a poco. Ahí tenemos, por ejemplo, aquí nos dicen que hay un conjunto de estudiantes de idiomas, de diferentes idiomas, y nos dan porcentaje de cada uno. Y nos dicen que hay un total de 1.500 participantes. 1.500 participantes. Y quieren saber cuántos no estudian nada acá. Entonces están diciendo, saca el 20% de 1.500. Inglés aquí hay 40%. Entonces te están diciendo, saca el 40% de 1.500. Y aquí el de rojito alemán, 15% de 1.500. Y así sucesivamente. Entonces aquí las preguntas están hechas para que ustedes puedan resolver ejercitándose. Y así, entonces en resumen, hemos encontrado que las variables cualitativas tienen su tabla de distribución de frecuencias, tienen sus gráficos de barras, llamadas también histogramas, tienen sus gráficos circulares, que nos pueden permitir hacer los análisis más rápidos. Entonces, en esta oportunidad hemos llegado hasta ese punto y muchas gracias